días todavía nos permite estar reunidos. En esta mañana, el tema que trato, o bueno, que quiero tratar, pues es lo que pide Jehová, lo que pide Jehová. Esto porque muchas veces, ¿verdad? A lo mejor llega un momento en nuestra vida donde nos preguntamos, ¿qué quiere Dios de mí? O del hombre, o de la humanidad, ¿sí? Y a veces podríamos pensar eso, ¿verdad? Como el ser creador, como el Señor Todopoderoso, cómo puede... Sabemos, ¿verdad?, que Él quiere que lo adoremos, pero decimos, ¿cómo puede ser que el Creador le pida a su creación que le adore, ¿verdad? Es un pensamiento que nos dice también en Salmos, ¿verdad?, que dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Esto también lo reflexionaba, ¿verdad?, el salmista. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y lo compara, ¿verdad?, con toda la creación, que ha hecho. Dice, cuando veo, ¿verdad?, los cielos, cuando veo todo lo que has formado, llega ese pensamiento, ¿verdad? Cuando vemos esa majestuosidad, todas esas cosas tan hermosas que podemos ver de la naturaleza, de la creación, cosas que muchas veces ni siquiera podemos comprender la magnitud, ¿verdad? A veces cuando salimos a algún paisaje, cuando vemos el mar, la profundidad, es cuando llegan esos momentos de reflexión y decimos, tanto que has creado, ¿verdad? Tienes ángeles, pero ¿por qué el hombre, verdad? ¿Y qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Entonces, ¿qué pide Jehová? ¿O por qué está esa parte, verdad? Dios quiere que le adoremos, pero ¿qué pide Jehová? Sabemos que por medio del Antiguo Testamento y todo lo que hemos revisado, sabemos que siempre estuvo buscando a alguien que le adorara, ¿verdad? El pueblo judío era el propósito de que le adorara, ¿sí? Después ya en el Nuevo Testamento encontramos que nos habla del pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Del pueblo escogido, que es ahora sí el que por voluntad quiere adorarlo. Se abren las puertas, ya no solamente a los judíos, sino se abre a todas las personas que quieran aceptar a Dios. Dios siempre ha querido un pueblo que le adore, un pueblo que le obedezca, un pueblo que crea en Él y que le dé honra. Y un propósito que vemos también en el Antiguo Testamento, pues era el maná, ¿sí? Cuando saca a su pueblo de la esclavitud, les da el maná, pero el maná tenía un propósito, ¿sí? El maná, primeramente, pues el propósito era que vieran el poder de Dios. ¿Cómo? Que cayera comida del cielo, ¿sí? Era ver el poder de Dios. Al momento de que cae la comida, ellos veían que era algo sobrenatural, algo que no se podían explicar, ¿sí? Pero estaba trabajando también una dependencia. Les decía, únicamente van a comer lo que vayan a comer en ese momento. Si guardan, se les va a echar a perder, ¿sí? No van a poder acumularlo, no lo van a poder guardar para el rato, ni para el día siguiente, ¿verdad? Únicamente van a comer lo que iban a comer en el momento, ¿verdad? Entonces, creaba también en ellos una dependencia, ¿sí? Una necesidad básica de la que ellos constantemente tenían esa necesidad, ¿verdad? Esa misma prueba era esa necesidad básica que es la comida, ¿verdad? Por la que dependían de que creyeran que Dios al día siguiente les iba a volver a dar, ¿sí? Y tenían que tener confianza, también estaba trabajando la confianza de cada uno de ellos, ¿verdad? Dios con el maná estaba mostrándoles que debían creer, que debían confiar y que debían depender. Y es que es lo que nos habla, ¿verdad? Dios busca adoradores fieles, como nos dice allá en el Evangelio de Juan, capítulo 4, 23 y 24. Juan 4, 23 al 24, si lo tienes, pues lo podemos leer, ¿verdad? Juan, vamos a... Dice así: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, ¿sí? Entonces habla de verdaderos adoradores.
Y es a lo que vamos, ¿verdad? Que no nos confundamos como el pueblo de Israel. Vamos a leer ahí en Miqueas, que es donde nos vamos a, pues bueno, en lo que nos basamos, ¿verdad? En esta mañana. Miqueas capítulo 6, versículo 6. Vamos a leer únicamente ahorita este versículo. Miqueas 6:6 inicia con preguntas. Dice así. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Sí? Es una pregunta que aquí representa el profeta Miqueas, ¿verdad? Como si el pueblo estuviera haciendo esta pregunta. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Pues sabemos, ¿verdad?, que eso era lo que se solicitaba en el Antiguo Testamento. Sí, y era parte de lo que pues estábamos platicando hace ratito, ¿verdad?, con el hermano José Luis. Sí, eran parte de lo que tenían que estar ofreciendo para purificarse. Sí, y eran mandamientos, y era parte de su reconciliación, ¿verdad? Parte de mostrar que estaban arrepentidos. Entonces, el pueblo de Israel se preguntaba esto, ¿verdad? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Qué vamos a ofrecerle a Dios? ¿Qué tenemos para llevarle? Vamos a presentarnos ante Él, ¿y qué podemos darle a cambio? Por el perdón de nuestras ofensas. ¿Sí? ¿Qué podemos darle a cambio? Y pone ejemplo de lo que se ofrecía antiguamente, ¿sí? Como pensando, ¿verdad?, que lo que quisiera a Dios fueran cosas materiales o cosas que nosotros le podemos ofrecer en sacrificio, ¿sí? Me presentaré con holocaustos, con becerros de un año, dice, ¿verdad? Los holocaustos pues eran usados para distintos propósitos. Era para expiar los pecados del pueblo, era para demostrar la devoción y adoración a Dios, era para buscar esa reconciliación con Dios, y también era para consagrar algo o a alguien, ¿sí?, a Dios. Muchas veces pues lo vemos, ¿verdad?, cuando consagraban algún altar, ¿verdad?, hacían algún altar y pues le ponían conforme a la bendición que habían tenido en ese momento, ¿sí? Y eran los holocaustos, pues tenían propósito los holocaustos. Y citas donde podemos ver que era el medio para expiar sus pecados, pues encontramos varias ahí en los libros de los Pentateuco, ¿verdad?, en las leyes, ahí en Éxodo capítulo 29, versículo 18, dice así, si lo tienen, podemos leerlo. Éxodo 29, 18, dice así, y quemarás, vamos a leer desde el 17, dice, cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. ¿Sí? Esos eran los holocaustos. Levítico capítulo 1, del 3 al 9, pues también pues sabemos que es donde aparecen, ¿verdad?, todas las formas de purificación, las leyes, y pues aquí aparece luego, ¿verdad?, en el primer capítulo 1, Levítico 1. Bueno, vamos a leer desde el 1, pues son 2 versículos más, pues para ver, ¿verdad? Dice, desde ahí arriba dice los holocaustos. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrá fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego.
Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿Sí? Vemos también, ¿verdad?, que mientras a Moisés se le daban, me estoy acordando de esta parte, ¿verdad? Mientras a Moisés se le daban las leyes, ¿sí?, los mandamientos, recordamos, ¿verdad?, que estaba haciendo el pueblo, ¿sí? El pueblo le estaba pidiendo a Aarón, ¿verdad? ¿Qué decían? Ya tardó Moisés, tal vez ya se olvidó de nosotros, ¿sí? Haznos mejor un Dios, ¿sí? Mientras Moisés recibía las leyes, ellos ya estaban buscando, ya habían perdido, ¿verdad?, la confianza, y ya estaban pidiendo que les crearan un becerro de oro, ¿verdad?, para tener algo a quien adorar, en alguien en quien creer, en alguien que los guiara en su camino, ¿sí? Vemos entonces, ¿verdad?, los holocaustos pues tenían un propósito. Y en Miqueas capítulo 6 versículo 6 continúa diciendo, ¿verdad? Y en el 6:7 dice, se me perdió, Miqueas 6:7. Todavía, ¿verdad?, continúa diciendo, dice, voy a leer del 6 otra vez: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Y todavía pregunta, ¿verdad? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Sí? Todavía pregunta, ¿verdad? O sea, aquí vemos como que todavía lo hacen de una forma, digamos, a lo mejor exagerada, ¿verdad? Nadie va a tener millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite, ¿sí? Pero nos está dando ese sentido, ¿verdad?, de que por más que ofrezcamos, seremos perdonados, ¿sí? Habremos sido perdonadas nuestras ofensas de Dios, ¿sí? Hace ver evidente que podríamos ofrecerle hasta lo que no tenemos, que no hay forma de compensar haciendo como una exageración, ¿verdad? O hasta ofrecer lo que más podríamos querer en esta vida, que nos pone el ejemplo, ¿verdad? ¿O acaso tendré que ofrecer a mi primogénito? Ofrecerle algo al que le pertenece todo, pareciera que nada lo podría complacer, ¿verdad? Nosotros al momento que vemos, ¿qué le podemos ofrecer al que lo tiene todo? ¿Sí? ¿O que no nos alcanzaría? Podríamos pensar. Parece que todo lo que podemos ofrecer es poco ante el ser creador, ¿verdad? Pero, ¿por qué se ve en este dilema el pueblo de Israel? Ahora sí vamos a leer Miqueas capítulo 6, versículo del 1 al 5. Ahí viene un título, ¿verdad? El subtítulo dice: Controversia de Jehová contra Israel. Inicia: oíd ahora lo que dice Jehová. Aquí está hablando está hablando Jehová por medio del profeta. Dice: oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beot, desde Estim hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. Vemos, ¿verdad?, cómo aparece aquí Dios, ¿verdad?, dolido por las injusticias de un pueblo. Vemos esta parte que dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? ¿Sí?
Vemos las dos partes, ¿verdad? Primeramente vemos al pueblo de Israel contestando, diciendo, ¿qué te voy a ofrecer, verdad? ¿Qué vamos a llevar? Pero vemos la parte de Dios, que Dios está dolido de cierta manera, decepcionado, ¿verdad? Pueblo mío, como hablando un padre, ¿verdad? A su hijo, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Esta expresión que vemos es de Dios queriendo mostrar la injusticia de un pueblo que ha sido protegido de todo mal, sacándolo de ser esclavo, protegiéndolo de males. Y pone este ejemplo, ¿verdad? De Balac y de Balaam, ¿sí? Balac, rey de Moab, había mandado un profeta para que le mandara una maldición al pueblo, ¿sí? Pero el profeta Balaam solo contestaba conforme a lo que Dios le mandaba. Le decía, pero es que Dios me está diciendo esto. Y le decía, no, tú mándale una maldición, le decía a Balac. Y de Balaam le decía, pero es que Dios me está mandando que le diga otra cosa. Entonces, cada vez que se presentaba Balaam ante el pueblo de Israel, le decía bendiciones, ¿sí? Hasta haciendo se hace la profecía mesiánica que iba a venir una estrella de Jacob, refiriéndose a Cristo. Dios le dice a Balaam que no maldiga a Israel porque es un pueblo bendecido. Y con esa orden obedece a Dios. Entonces por eso le pone este ejemplo. A pesar de que Balac quiso siempre que tuvieras un mal, yo estuve ahí protegiéndote. Dios había protegido tanto al pueblo de Israel porque era su pueblo elegido. Y ahora tenían un pleito, ¿verdad? Y por eso aparece en esta serie de preguntas. ¿Cómo nos presentaremos ante Dios? Dios se cansa de holocaustos y de ofrendas. Porque por más que ofrecían, no había cambios de actitud. ¿Sí? Y podemos recordar, ¿verdad? A Job, que nos pone el ejemplo, ¿verdad? Que él, cuando eran los que se reunían a convivir sus hijos, dice que Job se preparaba a ofrecer holocaustos. Los holocaustos le han ofrecido por mucho tiempo y se cansa, ¿verdad, Dios, de los holocaustos? Vamos a leer ahí en Oseas, capítulo 6, versículo 6. Y hay muchas citas donde habla, ¿verdad?, acerca de que ya Dios ya no quiere holocaustos. Oseas 6, capítulo 6, versículo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En Mateo, vamos a otra cita ahí en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 8, versículo 13. Solo vamos a mencionar algunas, ¿verdad?, ocasiones en las que aparece Mateo 8, 13. Entonces, Jesús, creo que me equivoqué. Sí, me equivoqué. Déjenme ver si encuentro la cita. 8:13 está bien, ¿no? ¿Sí es 8:13? ¿Cómo dice? Mateo 13. Ajá. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho, y criado fue sanado. Me equivoqué, es capítulo 9, versículo 10. Ah, ok. 9, 10. Mateo 9, 10 al 13. A ver. El 13, sí es el 13. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? Aquí vuelve a decir, ¿verdad? Misericordia quiero y no sacrificio. Y en la primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22,
1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sí? Si obedecieran, ¿verdad? Muchas veces muchos holocaustos serán más pues para remisión, ¿verdad? Para perdón. Entonces los holocaustos, como nos dice, ¿verdad? Era estar recordando los males que se hacían. Entonces por eso dice, es mejor obedecer. Es mejor no llegar a tener que estar ofreciendo holocaustos. ¿Sí? Esto es lo que pide Dios de todos. Obediencia. Que ese olor fragante que enviamos a su presencia no sea de los carneras, de la grosura de la carne, ¿verdad? Sino que sea de un sacrificio en vida y en obediencia. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo lo dice de otra manera, ¿verdad? En Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está diciendo, ¿verdad? Que nuestro sacrificio sea en cada cosa que hacemos, en cada cosa que pensamos. Ese es el sacrificio que quiere. No el de expiar, ¿verdad? En Miqueas, continúa la lectura en Miqueas capítulo 6, versículo 8 y 9, ya para, que es la última porción que vamos a leer de Miqueas. Miqueas 6 del 8 al 9. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. ¿Sí? La reflexión de esta porción de la Escritura es que conozcamos que Dios por mucho tiempo cambió los sacrificios. Ya no pide, ¿verdad? Ya no pide sacrificios, ya no pide que dejemos de comer carne, ya no pide que sigamos ofreciendo holocaustos. ¿Sí? Aquí nos está diciendo, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios, vemos que ha puesto el camino fácil, ya no hay trabas, ¿sí? Ya no hay cosas que lo impidan, no para el cristiano, ¿verdad? Sino para el creyente, ¿verdad? Para el creyente, para acercarnos a Dios ya no necesitamos cumplir requisitos, ni siquiera necesitamos cumplir con cierto tiempo de escuchar la palabra, ¿sí? Ya no necesitamos cumplir requisitos. Yo creo que muchas veces la influencia de prácticas religiosas de otras sectas o denominaciones nos pueden confundir, ¿sí? Como si tendríamos que cumplir ciertas reglas y pensamos que así tiene que ser también aquí. No, Dios lo único que pide es obediencia, que creas en Él, que lo manifiestes, que lo confieses como tu Salvador. ¿Y cómo practicamos la obediencia? Primero, pues aceptando a Cristo como Salvador y a Dios como nuestro Creador. El camino a Dios ya no tiene estorbo, porque Cristo ya pagó con su sangre, ¿sí? Es como si tuviéramos la entrada libre, ¿verdad? Tenemos la entrada libre, ya no hay que nosotros que hacer nada, ya no tenemos que ofrecer holocaustos, ya nosotros somos justificados por medio de Cristo. En la Biblia, antiguamente, habría que haber sido del linaje de los judíos, ¿sí? Para ser participantes. Había que haber ofrecido sacrificios, había que haber ofrecido ofrendas, teníamos que haber practicado la circuncisión. Y dentro del pueblo judío había todavía muchos más rituales que los que podría haber hecho cada vez más complicado. Era lo que estábamos viendo, había sacrificios de purificación, ¿sí? Había
hasta las fiestas, ¿verdad? Ahorita no nos pide nada, lo único que pide es obediencia. Ahora, por medio de la sangre de Cristo, somos partícipes de las promesas de Dios, como dice Miqueas capítulo 6, versículo 8, humillándonos ante Dios, amando la misericordia y siendo justos. Dios quiere un corazón transformado y no rituales vacíos. La humildad que nos pide es caminar de la mano de Dios y tener la actitud de obedecer y hacer lo que conviene ante Dios. Así que reflexionemos en este ejemplo del pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Qué podemos ofrecerle a Dios? ¿Y cómo nos presentamos ante Él? ¿Sí? Nosotros cada vez que venimos al servicio nos estamos presentando, ¿verdad? Al momento que participamos la cena nos estamos presentando. Y por eso nos dice, si tienes algo contra otro hermano, ve y arréglalo antes de dejar tu ofrenda. ¿Por qué? Porque es el momento en que nos estamos presentando ante Dios, ¿sí? El camino a Dios solo es por medio de su Hijo y no hay otra forma de llegar a Él. Nos dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Fuera de Cristo no va a haber otro camino. Fuera de Cristo no vamos a encontrar la verdad y fuera de Cristo no hay vida, solo hay perdición y muerte. ¿Sí? Aquí esa es la reflexión, ¿verdad? Que los invito, que ya no hay que estar practicando, ¿verdad? Rituales, ya no hay que estar cumpliendo con ciertos requisitos. Lo único que pide Dios es obediencia, que le aceptemos cada día, ¿sí? Lo único que nos pide Dios es que entendamos que solo por medio de su Hijo el hombre recibe salvación. Ya no hay ofrendas para perdón de pecados. Esa ofrenda ya se hizo, y con un cordero sin mancha que es el Hijo de Dios. Para concluir, vamos a leer ahí Hebreos capítulo 14 al 18. Hebreos 10, 14 al 18. Nos dice, ¿verdad? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Sí? Ya no hay ofrenda, ya no tenemos que hacer otras prácticas, únicamente es obedecer. ¿Sí? Para concluir ahí un poquito antes, en el versículo 10, Hebreos 10, nos dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. ¿Sí? Entonces lo que nosotros hemos cometido, alguien ya lo pagó. ¿Sí? No necesitamos ya de otras prácticas, que a veces es lo que les comento, a veces nos confundimos al ver rituales, prácticas de otras denominaciones, que nosotros decimos que creemos que debemos de cumplir, ¿verdad? Y no, lo único que nos pide es obediencia y que aceptemos a Dios en nuestra vida. Dios les bendiga. Vamos a entonar un himno. Vamos a buscar el himno